equipo bastante tiempo trabajando en un proceso de investigación que terminó en cuajar en el movimiento estudiantil por razones más bien azarosas, en realidad. Azarosas en el sentido de que una cosa es mi compromiso histórico con el tema de la educación pública. Yo fui uno de los redactores del año 2007 en la Universidad de Chile. Hubo un encuentro universitario, y a ese encuentro universitario salió un documento bastante contundente respecto a la situación de la educación en Chile, con un diagnóstico muy parecido a los diagnósticos que se fueron haciendo desde el mundo estudiantil el año 2011. Y ese documento permitió que, desgraciadamente, permitió un gran impacto, pero al mismo tiempo generó una medida muy típica de lo que estaba pasando en los últimos años en Chile, y es que llegó la presidenta Bachelet entonces y puso 50 millones sobre la mesa, 50 millones de dólares sobre la mesa en la Universidad de Chile para revitalizar las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Y entonces todas las ínfulas de hacer un cambio en la forma de proceder fueron acalladas, digamos, con esta cantidad de plata. Entonces yo he estado metido en el compromiso, pero una cosa es el compromiso y otra cosa es cuando la investigación permite además estar vinculado a este tipo de problemas. Yo vengo haciendo investigación empírica desde hace 10, 11 años constantemente sobre la realidad chilena. Y hace 4 años tuvimos un fondo muy grande de investigación que nos ganamos, donde pudimos hacer una cantidad enorme de investigación empírica, recopilar material, en fin. Y nosotros llegamos al año 2011 habiendo detectado el problema del malestar social en Chile, el tema de la educación como un pilar, y de hecho sacamos, y está en mi página web, un documentito público, no un artículo, el artículo lo sacamos después, pero el documento público lo hicimos antes porque queríamos aportarle efectivamente a la comunidad, al mundo estudiantil, a los académicos. Un documento que era sobre malestar, educación y desigualdad, lo sacamos en marzo del 2011, antes de las movilizaciones. Incluso me acuerdo que me invitan a una radio a hablar de ese documento y me pregunta, Nivaldo Muschati me pregunta, oye, pero entonces uno ve estos datos y dice, y esto va a haber un estallido entonces. Pero digo, bueno, no necesariamente, estos datos indican que por este lado hay un estallido, pero por otro lado hay un conjunto de datos de la cultura política chilena donde los estallidos son muy mal vistos y por tanto es muy difícil que esto acontezca. Aconteció, o sea, me equivoqué. Entonces, bueno, y acontece aquello, y resulta que nos enfrentamos a una situación bastante notable donde yo digo, bueno, dado que esto está pasando, yo le pido a mi equipo que nos pongamos manos a la obra, desestimemos las otras líneas de investigación que estábamos haciendo y nos concentramos en el tema del movimiento y tratamos de seguirlo semana tras semana. Entonces una cosa bien loca porque era participar en el movimiento en foros como este, en mi calidad de investigador con datos y qué sé yo, y al mismo tiempo ir analizando qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces desprenderse de esa mirada interna, de salirse un poco y poder ir mirando los datos y recogiendo datos de lo que estaba aconteciendo. Entonces yo les puedo contar por qué se construyeron mis libros en la lógica que se construyeron a partir de ese proceso investigativo. Nosotros ya teníamos escrito un libro que no está publicado, que va a salir ahora luego, yo espero, que vendrá a ser como la precuela, digamos, de los otros dos, que es un libro sobre la cultura de la desigualdad en Chile, la desigualdad como un modelo cultural. Entonces, ese libro lo teníamos trabajado, ya estaba escrito, qué sé yo, y estábamos trabajando ahora metiéndonos entonces en el tema de educación, malestar y el movimiento estudiantil. Y cuando estábamos trabajando en eso, nos empezamos a dar cuenta de todo un proceso que, si ustedes miran el movimiento estudiantil a principios del 2011, un movimiento que parte más bien alineado con las miradas menos profundas del problema de la educación. O sea, parte hablando del tema de calidad. El tema de la calidad es una trampa siempre, ¿eh? Que el problema de la calidad no existe. O sea, existe en el sentido de que efectivamente la educación chilena es muy mala, pero el problema de la calidad no existe desde el punto de vista de que no puede haber educación de mala calidad sin que deje de ser educación. Por lo tanto, en realidad, el bien educación no se está entregando en Chile. No es que se entregue mal, sino que si ustedes le ponen postes de la luz, pero no le llega luz eléctrica, no tienen luz, ¿eh? Tienen postes de la luz. En Chile tenemos instituciones educativas, pero no tenemos proceso educativo. Por tanto, el problema de la calidad es un falso problema, porque estamos muy lejos de siquiera tenerlo, el problema. Bueno,
problema de calidad aparece primero por parte de los estudiantes, pero antes incluso de eso aparecen temas completamente gremiales, o sea, problemas de los mismos estudiantes. La tarjeta nacional estudiantil, las becas alimenticias son el principal petitorio, la fecha en marzo. Viene marzo, viene abril, tema de calidad, viene mayo, y el movimiento empieza a profundizar su mirada. Hay un factor muy decisivo aquí, que son este tipo de reuniones. Nosotros calculamos cuántas horas hombres se dedicaron a este tipo de reuniones entre mayo y junio. Son 300.000 horas hombres. 300.000 horas hombres es algo que ningún partido político en Chile, ningún grupo empresarial, nadie puede producir 300.000 horas hombres dedicadas a un solo tema, en jornadas de estudio, diálogo, construcción de visiones. O sea, es mucho tiempo acumulado y es de mucha intensidad, de mucha calidad. Entonces se producen las 300.000 horas hombres, y esas 300.000 horas hombres empiezan a generar una profundidad del debate. Aquí hay un factor muy decisivo. Chile es un país históricamente con un espacio público débil. Nuestro país no tiene un debate sobre temas que sea relevante. Eso es histórico, pero además se ha radicalizado en Chile con la llegada de la farándula y todo ese tipo de asuntos. Entonces, esa radicalización de la ausencia de temas, que es histórica porque además la prensa chilena ha sido sistemáticamente domesticada por los grandes poderes, y la prensa de hecho es un gran poder en Chile. Yo pongo en mi libro No al lucro, por ejemplo, la historia de que del poder que tenía en el siglo XIX el Mercurio, que refleja el poder que históricamente ha tenido. O sea, el Mercurio, habían dos imprentas solamente en Chile, y una era la imprenta del Mercurio, que era la principal. Entonces el Mercurio decidía qué libros se imprimían y qué libros no. A tal punto llega el poder que hay una ley que logra destruir el Mercurio, que es la ley de reforma ortográfica. Ustedes saben que existe una ley de reforma ortográfica que hicieron los Andrés Bello con Sarmiento. Diseñaron una nueva ortografía que se llama la ortografía chilena. ¿Ya? Y la ortografía chilena parte en 1847. ¿Y cómo era la ortografía chilena? Era una ortografía como científica. O sea, se había hecho una investigación filológica, qué sé yo, y se había definido cómo tenía que ser el castellano más moderno. Entonces ellos lo diseñan y se hace la ortografía chilena, que la adopta Ecuador, Costa Rica, Colombia, se adopta en Venezuela, ¿ya? Es adoptada por muchos países rápidamente, como la gran rebelión de las Américas contra España también. Bueno, el Mercurio se niega a la reforma ortográfica, y eso termina en un conflicto que gana el Mercurio, porque el Mercurio imprimía los libros. Entonces dice: bueno, señor escritor, usted me trae esto de la ortografía chilena, yo se lo publico. Entonces hay un poder de control del espacio público por parte de los grandes medios de comunicación que ha sido histórico, pero que se ha incrementado con la lógica con la venta de los canales de televisión a las empresas privadas, con todo aquello que genera entonces que ese poder de espacio público elimine los temas. De hecho, el tema del movimiento estudiantil era un tema tabú para la sociedad, no se hablaba. Yo lo viví. En julio me llama un periodista del Canal 13 y me dice: necesito hablar contigo. Digo: ya, ¿qué pasa? No, que te queremos hacer una entrevista, qué sé yo, para el tema del movimiento estudiantil. Qué raro, le digo, que nunca me han entrevistado para eso. Entonces me dice: sí, lo que hace por eso mismo, me dijo, que no podemos salir a la calle porque la gente nos escupe. Entonces gracias a esos escupos me llamaron a mí, pero si no, no me llaman, digamos. O sea, entonces vamos a hacer la nota como contraria. Entonces yo le dije: ya, juntémonos en el centro de Santiago y yo te voy a llevar a mostrar. Entonces yo lo llevé y le mostré la corrida por la educación alrededor de la moneda, que no la habían mostrado nunca. Le mostré cómo los cabros estaban pintando las cosas que habían sido rayadas. Le mostré ciertas cuestiones para mostrar la otra cara, digamos, que fue el momento en el cual los medios de comunicación se dan cuenta que esto está agarrando mucha legitimidad, esto es principio de julio, y que esa legitimidad los puede hacer a ellos perder si es que no dan por lo menos un espacio al movimiento estudiantil. Si seguimos el trayecto, vemos que hay un factor muy decisivo en mayo, y es que el presidente Piñera se manda una frase de las que se manda Piñera, Peñaricosas, claro, pero esta frase, contrario a lo que son las Peñaricosas, tiene la gracia de que en realidad es solo una impertinencia porque no le conviene a él, pero esta frase sí explicita algo importante e inteligente, y es que dice la verdad. Dice: la educación es un bien de consumo. Dice la verdad en Chile. En Chile la educación es un bien de consumo.
la palabra bien de consumo en realidad está equivocada, porque el bien de consumo se supone que es consumible, es fungible, o sea, no, se acaba inmediatamente que se usa, por tanto no es en realidad lo que corresponde, pero lo que él quiere decir es que la educación está mercantilizada. ¿Ya? Y en ese momento los estudiantes logran construir el primer eje, logran decirle a la ciudadanía, mire, justamente ese es el tema, ellos creen la educación de este modo y nosotros creemos la educación de este otro modo. La distinción entre bien público y bien de consumo permite el primer avance, y ahí aparece educación gratuita como la explicitación de un bien público, que en realidad es la forma de decir no que algo no tenga costo, porque eso es la gran trampa que hace la derecha, que te dice que la educación gratuita igual cuesta, sino que es algo que no está monetarizado en un mercado. Eso es lo importante de la educación gratuita. La educación gratuita obvio que tiene un costo, pero no está monetarizada ni está inserta en un mercado, ¿ya? Porque yo no sé cuánto cuesta esa educación, porque el costo la sociedad lo cubre en otra instancia. Los estudiantes entran en una discusión muy interesante sobre educación gratuita, donde defienden el punto real y se dan cuenta de algo muy importante. Se dan cuenta que la educación gratuita es su única forma de pedir lo que tienen que pedir. Y este es un primer aprendizaje muy importante, porque si ustedes se fijan, el mismo año 2007 que yo les cuento en el mundo universitario, dentro de la Universidad de Chile, no les exagero cuando les digo que éramos 12 personas en total, entre estudiantes, funcionarios y académicos, quienes estaban con la educación gratuita. 12 personas, ¿verdad? De 25.000. O sea, eso era. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los estudiantes habían creído la tesis de la derecha y defendían la misma tesis de la derecha. Decían, queremos arancel diferenciado, los ricos pueden pagar, ¿ya? Y los pobres no pueden, por tanto, que eso es lo mismo que dice la derecha. Pero eso no nos habíamos dado cuenta, porque ya estábamos. El principal triunfo de un enemigo es cuando tú logras que tu contraparte piense como tú. Puede estar en contra tuyo, pero sigue pensando como tú. Ese es el gran triunfo, digamos. Entonces, de pronto, y de hecho si ustedes preguntan en enero del año 2011 a cualquier de los grandes movimientos dentro del mundo estudiantil, los comunistas, los autonomistas, ¿ya? La verdad es que estaban todos por el arancel diferenciado contra la educación gratuita. Pero de pronto, estas 300.000 horas hombres los transforman a todos y se dan cuenta de que tiene que ser educación gratuita. Plantean el problema, porque además es muy interesante el problema, porque plantean un asunto donde dicen, mire, para la sociedad es fundamental tener educación, para la sociedad, no solo para las personas. La sociedad vive de tener educación, y el hecho de que tengamos educación entonces es una exigencia que no está en las personas solamente, ni como una inversión para el futuro, sino que está en el colectivo. Como el colectivo necesita educación, la educación necesariamente ha de ser gratuita, porque es un esfuerzo que el colectivo debe hacer por sí mismo. La educación no es un derecho individual, sino que es un derecho social. Es un derecho social porque, precisamente, y por eso estamos, por ejemplo, estamos obligados a educarnos al menos a cierto nivel, dependiendo de cuánta plata tenga el país, para sustentar un cierto nivel de educación. Estamos obligados a eso porque no es un derecho individual. No puede haber un derecho individual que sea al mismo tiempo una obligación individual. Es un derecho social. Es un derecho que la sociedad tiene, porque si no, no existe la sociedad. Porque la educación lo que hace es tomar a los jóvenes y a cualquier persona de cualquier edad en realidad, pero pensándolo en lo normal, digamos, al niño, al joven, lo toma en el hogar, y lo que tiene que hacer la educación es hacerlo transitar hacia la polis, hacia la ciudadanía, no hacia el mercado laboral, que también, pero no es el centro del mercado laboral. Dentro de la polis, dentro de la ciudadanía está el mercado laboral, pero uno no forma gente para que entre al mercado laboral. Uno forma gente competente en determinadas áreas de la cultura. Pues bien, los estudiantes plantean una discusión primero bastante profunda entonces. Y luego hay un evento que es muy importante, que es accidental, digamos. Y es que mientras los estudiantes tenían uno de sus eslogans, no al lucro por las universidades privadas y la mentira, que es muy interesante porque es una denuncia contra la mentira del sistema.
no es tan importante realmente el tema desde el punto de vista estructural, ganarle a ese lucro, ¿ya? No es el punto. El punto es denunciar de que aquí en Chile hay quienes incumplen la ley, ¿ya? Y que son premiados por ese incumplimiento, ¿ya? Bueno, entonces se plantea el tema del no lucro, pero pasa algo que es completamente accidental y que va a ser fundamental. Aparece el caso de la Polar. Junio aparece el caso de la Polar y en julio está que arde el caso. El caso de la Polar es decisivo porque los chilenos habíamos estado durante mucho tiempo asumiendo la siguiente dualidad. Lo que es el mundo de mi trabajo es un mundo donde yo asumo que voy a sangrar, me van a hacer daño, voy a pasarlo mal, pero con eso obtengo la plata con la cual yo voy al mundo del consumo y vivo en la fiesta. Entonces yo resistía todos los embates por este lado e iba a disfrutar por el otro lado. De pronto, el otro lado queda desnudo y vemos que en el otro lado hay la misma sangre, la misma tradición, incluso peor, porque además te habían inventado que eso era una fiesta. Entonces, la tradición de la Polar es muy fuerte porque son 1.100.000 repartaciones, o sea, la cantidad de gente en el país involucrada es mucha. Si uno piensa que hay algunos que están repetidos por hogar, pero deben ser 800.000 hogares, eso nos pone, en 800.000 hogares nos pone alrededor de un cuarto de los hogares un quinto de los hogares del país, ¿ya? O sea, estamos hablando de una cantidad de gente impresionante, afectados directos, son 3,5 millones de personas, si no cuentan las personas que viven en cada hogar. Entonces, es muy masivo, pero además la tradición es muy grave, porque todos sabemos que cuando yo voy a comprar, ¿ya?, a una farmacia, qué sé yo, y me están engañando con el precio, porque están coludidos, ¿ya?, hay una estafa, pero esa estafa es más pasiva. Aquí hubo un procedimiento que estaba basado en una cosa bien humillante, porque cuando uno va a repactar como deudor, uno llega pidiendo disculpas, perdón, diciendo que uno es un pecador, que por favor lo ayuden, que le den una oportunidad, que esta vez no se va a equivocar, y de pronto tú descubres que te ayudan, te dicen, bueno, yo lo voy a ayudar, pero te tiene que pagar más años, en fin, tú aceptas todo, porque te equivocaste, y de pronto descubres que el tipo siempre había diseñado el negocio para que tú repactaras, que no te vendían lavadoras, refrigeradores ni licuadoras, sino que te vendían repactaciones. Entonces es muy humillante. Es tan humillante que la palabra que se usó para describir el delito no existe. O sea, la palabra repactaciones unilaterales, por definición no existe, porque repactaciones requiere a 2 personas y unilateral es una. O sea, no existe el delito, no existe ni siquiera la forma del delito. Es horroroso. Eso es lo que en psicología se denomina el horror, cuando uno no se imagina. Si usted ve una película de terror, la gracia de toda película de terror es que no se vea el monstruo. Si la primera escena de la película es que te muestran el monstruo entero, claro, te da susto, pero a los 2 minutos ya se te quitó, se te acostumbraste, ahí está el monstruo. Pero resulta que no, la gracia es que no te lo muestren, que sientas cómo respira, cómo se mueve, las puertas que abre, las huellas que deja. Esa es la gracia aquí. Bueno, esto es el horror. El caso de horror es muy importante porque los estudiantes logran con esto convertir en metáfora el problema de los créditos en la educación superior con los problemas de los créditos de consumo, y por tanto esto se transforma en algo muy transversal en la sociedad, capaz de hacer comprensible a cualquiera que este procedimiento era el mismo. Y a esa palabra se le pone lucro, a ese problema, a ese concepto se le pone lucro. Lucro no es en Chile, en este proceso, lo que dice el diccionario. Muchas autoridades corrieron al diccionario a ver si la Real Academia de la Lengua había dicho algo malo contra el lucro, que la gente estaba por las calles diciendo no al lucro. La gente no había visto la Real Academia de la Lengua, lo que había visto es que le había puesto nombre a lo siguiente: en Chile hay concentraciones de poder, esas concentraciones de poder son abusivas y ese abuso tiene un rendimiento económico. Eso era lo que estábamos viendo. Entonces, por doquier uno veía esas condiciones de abuso, y a medida que uno iba escarbando veía más. Ejemplo, cualquier ejemplo, ayer, el sistema de FP. El sistema de FP, ¿qué es lo que hace mal el sistema de FP?
produce mal pensiones. O sea, el sistema AFP deja al 55% de los chilenos sin la pensión mínima, que son 80.000 pesos. El sistema AFP, en cambio, deja a todo el sistema empresarial con una plata fresca para el mercado de capitales. La primera vez en toda la historia del mercado de capitales en Chile, que fue creado por las AFP, con la plata de los trabajadores, ¿ya?, que es la plata que se permiten prestar los empresarios entre sí, esa plata, ¿ya?, la primera vez que se le niega a una empresa usar plata, liquidez del sistema de AFP fácilmente, fue ahora con el caso Enersis. Después del movimiento, siempre había sido llegar y sacar esa plata a créditos que tienen un 2% de interés, una cosa bastante exigua. Ese mismo interés, ustedes metían su plata ahí, los chilenos tienen, los hombres tienen como 18 millones de pesos, las mujeres tienen como 9 millones de pesos. Es muy distinta la cifra que aparece en las publicidades, 100 millones de pesos. Y resulta que esas personas van y tienen esos 9 millones, 10 millones de pesos metidos dentro de su cuenta FP y van a pedirle a la Polar, por ejemplo, 1 millón de pesos, y la Polar tiene el 10% son de la FP, o sea, le están viendo su plata a la Polar. La Polar pagó por esa plata 2% anual y le cobra en la tarjeta de la Polar y la tarjeta multidienda en general el año de un 65%. ¿Ya? O sea, y es tu plata. Entonces, y ahora va a ser en el futuro tu plata, pero a ti te dan ese 65%, te dan un 7%. ¿Ya? Entonces, claro, la diferencia, los abusos empiezan a quedar en evidencia, y esto es muy importante. El movimiento estudiantil logra verbalizar un proceso conocido. Los chilenos hace rato que venían diciendo en otras investigaciones: yo siento ya que este proceso es abusivo contra mí, estoy viviendo una realidad que no me conviene, pero no sé ponerle nombre, no lo decían, pero es lo que se deducía, no sé ponerle nombre a esto que acontece, no sé dónde está, no sé en qué consiste, no sé cómo lo hacen. Ese nombre fue lucro, y el momento más importante para el movimiento estudiantil es el 4 de agosto. El 4 de agosto, el movimiento estudiantil, todos estaban de acuerdo en que había que negociar porque ya se había extendido mucho y no sabía cuánto podía durar. El movimiento estudiantil el 4 de agosto hace 2 marchas, una en la mañana y una en la tarde. Yo le preguntaba a ninguno de los líderes con que me he reunido nunca por qué hicieron 2 marchas ese día, porque sé que me van a mentir. Un análisis mínimo me dice que lo que querían era negociar la segunda marcha, es decir, hacer una marcha en la mañana muy fuerte, mostrarle al gobierno energía, decirle, ya, sentémonos y negociar. De eso estoy seguro, a tal punto que la Camila Vallejo ese día dice en la mañana: no sabemos si va a haber marcha en la tarde, esperen nuestra confirmación. Sin embargo, Hinspeter hace justamente lo contrario que tenía que hacer si quería evitar la marcha en la tarde. Dice: le pido públicamente a los estudiantes que no hagan una marcha en la tarde. Imagínense que la Camila sale y dice: dado que el ministro del Interior nos ha solicitado no hacer la marcha en la tarde, hemos decidido entonces en votación unánime, ¿ya?, no realizarla. No tiene ningún sentido, ¿ya? O sea, era obligar a hacer la marcha. Y Piñera se obsesiona con una cosa aún más estúpida, que los estudiantes no podían pasar por la Alameda. Se obsesiona. Esto es muy importante. Cualquier autoridad que más o menos sepa de seguridad sabe que le conviene que las marchas acontezcan en avenidas grandes. De hecho, Napoleón, lo cuento en mi libro también, en el Rol Lucro lo cuento eso, Napoleón mandó a ampliar los campos elíseos para las marchas en su contra. O sea, le hizo el espacio, con marchas por aquí, qué sé yo, y diseñó todo para disolverlo en tal lugar, ¿ya?, y eso con callejuelas chicas alrededor de los campos elíseos. Entonces la gente se dispersa en calles chicas y ya se acaba la masa. Entonces se cumplía el rito, no había ningún problema. Piñera se obsesiona, no permite la Alameda, esto se va por todos lados, los cabros bloquean todas las calles, la gente está indignada, ¿ya?, porque bloquean todas las calles, pero de repente hacen
el acto mágico. Queman la polar. Queman la polar. Y la gente dice, no lo puede confesar porque es una cosa completamente íntima, pero dice, qué bueno. Al final, o sea, porque ¿qué es lo que había que hacer con la polar? O sea, lo que había que hacer con la polar era la metáfora institucional de eso, o sea, era cerrarlo, castigarlo, sancionarlo, ya devolverle la plata a toda la gente, olvidarse que pagaran nada de la deuda, o sea, olvídese, esto no puede ocurrir en Chile. ¿Ya? Eso es lo que la gente decía, oye, pero esto vulnera la fe pública, por tanto aquí hay que ir contra. Bueno, los estudiantes hicieron justicia. Desde esa noche en adelante, la energía del movimiento se multiplica varias veces. En términos de cantidad de gente en las calles, al menos se multiplica por 4. Nosotros hicimos un seguimiento de todas las marchas a nivel nacional a través de los datos que existen. Los datos que existen son del Mercurio, que es el único que tiene datos para todo el país, digamos. Entonces no son datos muy confiables en la cifra total, porque de hecho yo ironicé con esto cuando presenté en la nada y dije, bueno, aquí está el editor del Mercurio. Le quiero decir que cuando cambia la cifra de las manifestaciones y dice, por ejemplo, 15.000 personas marcharon en Talca, ¿ya? Titular, tiene que cambiar también el cuerpo de texto, porque el cuerpo de texto después dice 45.000 personas. Entonces, después se me acercó y qué sé yo, se rió. Pero claro, efectivamente, nosotros usamos los datos de los titulares y mostramos que efectivamente era parte de un proceso que viene creciendo, semanas muy intensas. Las semanas más fuertes, de acuerdo a datos del Mercurio, eran de 300.000 personas en todo el país. Cuando llegamos al 4 de agosto, las semanas siguientes, 1.200.000 personas, de acuerdo a datos del Mercurio. O sea, no hay punto de comparación. Esa noche el cacerolazo es una cosa sorprendente. De ahí en adelante, durante el mes de agosto, el gobierno deja de tener capacidad de acción, entra en fase de ingobernabilidad. El gobierno suspende la toma de 40 o 50 decisiones. Se suspenden varias ventas de empresas. El movimiento estudiantil llega al 89% de aprobación. O sea, estamos hablando de un momento, han sacado un ministro y hay otro ministro que está prácticamente renunciado en ese instante, que es Bulnes. O sea, ponen a Bulnes y está prácticamente renunciado. Piñera se salta a Bulnes, invita a los estudiantes. El descontrol era total. Iba a haber una reunión el 3 de septiembre. ¿A cuánto estamos? A 4. Hace un año y un día, ¿ya? Iba a haber una reunión con los estudiantes que iba a ser fundamental. En esa reunión era obvio lo que iba a acontecer. Los dos tenían que hacer su negocio y el negocio iba a ser bueno para ambos, efectivamente. El gobierno necesitaba oxígeno, o sea, sobrevivir. Entonces lo que iba a hacer el gobierno era ofrecer 3 o 4 cosas. Rápido, ejecutivo, cosas que se pudieran hacer rápidamente. Los estudiantes tenían que aceptar 3 o 4 cosas. Pero los estudiantes tenían que decir, no hemos llegado a ningún acuerdo, esto es solamente para empezar, y Piñera tenía que decir, hemos llegado a un acuerdo. ¿Sí? Negocio para ambos. Piñera, los estudiantes llegan a la casa y le dicen a los papás, ahí tienen, ¿sí? Para que crea que esta cuestión funciona. ¿Sí? Y Piñera llegaba a la tele, que era lo único que le importaba, y decía en la tarde, a la cadena nacional, hemos avanzado y hemos construido un gran proyecto, y bla, 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 y en fin. Y le habría puesto un nombre así como Fe, Gane, no sé. Entonces, el gran acuerdo por la educación, GAP. Entonces, bueno, suena como a GAP, así que no le habría puesto eso. Entonces, Piñera obtenía lo que necesitaba y los estudiantes habrían obtenido algún avance significativo que básicamente se estuvo conversando en ese momento. La posibilidad de que fueran 4 cosas que ayudaran a todos los sectores involucrados en la movilización. Uno era de inmediato para el siguiente año bajar los aranceles universitarios a la mitad. 2, duplicar inmediatamente la subvención municipal. 3, restituir por completo, o sea, bajar los créditos
a la tasa mínima establecida éticamente por el gobierno, que era el 2%. Y 4, devolverle a todos los que han pagado más de 2% la plata. Con eso tú ya tenías un éxito inicial importantísimo, porque tú llegabas a la casa y hasta llegaba a la casa un cheque, o sea, además. Y las carreras valían menos, y había un avance. No había un cambio del modelo educacional, pero sí había un avance. Esa reunión era bastante obvia, lo que tenía que acontecer. Sin embargo, el día antes la crisis para el gobierno era total. Tuvieron que inventarle una crisis al general director de Carabineros para echarlo, ¿no? Y lo echan por un parte. O sea, esto suena mal, pero si tú eres general director de Carabineros y no pudiste sacar un parte, ¿ya? Es como mucho, ¿no? O sea, está bien, no lo hagáis una vez al mes, pero una vez al año podrás sacar un parte general director de Carabineros, ¿ya? Sí, son cosas que pasan. Entonces, pero lo sacaron por eso, ¿ya? En circunstancias que había muerto un estudiante. Pero lo sacaron en realidad porque la crisis no daba para más, Carabineros estaba en el suelo. O sea, olvídense, el escenario era, bueno, todos los acuerdan, y se cae el avión. El 2 de septiembre en la tarde, a exactamente 12 horas, ni siquiera 10 horas de la reunión. O sea, una cosa así increíble. Y aparece, y al día siguiente, la noticia de la reunión de los estudiantes aparece en la página del Mercurio C7, un cuarto de página. O sea, eso revela el cambio de foco. Y es normal, una sociedad no puede poner la atención al mismo tiempo, porque piensen ustedes a nivel familiar. O sea, ustedes no pueden poner la atención al mismo tiempo a un duelo, ¿ya? Y a una construcción de futuro compleja, sofisticadas, que tienen que ver con los procesos educativos. O sea, es como estar haciendo una protesta respecto al currículum que tengo en el colegio mientras se me murió mi hermano. No tiene ninguna lógica. Es obvio que la sociedad sale de ahí. Y el gobierno se aprovecha de eso para hacer una reunión completamente banal, que es completamente banal. O sea, la reunión fue: vamos a leer lo que ustedes nos mandaron, dijo el gobierno. ¿Ya? Ustedes nos mandaron así, pero ese documento hace 2 meses sí, pero ustedes lo mandaron. El documento dice: 1, que ustedes consideran muy importante la calidad de la educación. Nosotros estamos de acuerdo, y la verdad. 2, educación gratuita. Nosotros aquí no estamos de acuerdo. 13, tal cosa. Bueno, al final estamos de acuerdo en 9 puntos, solo que divergemos en la forma de hacerlo. Y estamos en desacuerdo en 4 puntos. Avancemos en estos 9 puntos que tenemos en acuerdo. Es una cosa demencial. La reunión no tenía ningún sentido y evidentemente fue muy frustrante. Y ahora ustedes no pueden hacer nada, porque si salían de la reunión quedaban mal. Si iban a la reunión quedaban mal. O sea, no había salida. El gobierno pensó que este proceso se acababa. Sin embargo, a los 2 meses, menos, al mes, ya tenemos un proceso en el cual el movimiento estudiantil no logra tener la energía de antes, pero sí el proceso social que se desencadena es muy profundo. ¿Por qué? Porque con la crítica original del movimiento, desde mayo a agosto se anuda un proceso que tiene 2 caras. Por eso yo escribí 2 libros separados. Una cara es la crítica a la relación entre economía y sociedad en Chile. Un sistema económico que produce mercados y no produce bienestar social, que de hecho consume bienestar social para producir mercados muchas veces. El sistema financiero, por ejemplo, está basado en un subsidio de la sociedad. ¿Por qué en Chile se puede cobrar lo que se cobra en educación y hemos llegado a ser el país lejos, con distancia, el país más caro del mundo? Somos el país más caro del mundo de acuerdo a PIB. Nos gastamos el 22% del ingreso de los hogares en educación. El país que nos sigue tiene el 12%, casi la mitad, y el promedio está como en el 6%, o sea, un cuarto. Somos lejos el país más caro del mundo. ¿Por qué es posible eso? Porque lo subvencionamos. En Estados Unidos no sería posible. La educación es muy cara en Estados Unidos, hay un desastre ahora, pero proporcionalmente no es tan cara. No es posible porque en Estados Unidos los papás no le pagan la educación a los hijos. El hijo se la paga solo. O trabaja en ese momento o la paga después endeudado. Pero es un problema de la persona. Entonces es insostenible.
Si el problema fuese tan grave que las personas no pueden pagarlo después, entonces definitivamente va a haber una protesta y va a generar un desastre, no se puede. En Chile, ¿por qué es posible? Porque hay subvención familiar. La familia se desangra para poder permitir que los chicos estudien. Entonces, hay un proceso donde construimos mercado mientras destruíamos sociedad. Construimos segregación. La segregación es un factor muy importante porque es la aversión social de la desigualdad, la aparición estética evidente. Y luego los estudiantes llegan y tocan la puerta y le dicen al sistema político: oiga, tengo el 89% de la población a favor mío, tengo el país con toda la legitimidad en mí, usted perdió toda la legitimidad, ¿me va a abrir la puerta? Y la respuesta es no. Entonces el siguiente paso fue impugnación de la institucionalidad política. Y entonces, en un breve plazo de 6 meses, ustedes ven un cambio radical donde entra en crisis de legitimidad el modelo económico y entra en crisis de legitimidad el modelo político. Por eso yo diferencié en 2 libros: modelo económico, el derrumbe del modelo; modelo político lo analizo con no al lucro, como símbolo de esta transformación. Entonces, tenemos estos 2 grandes hechos. Y después vemos las consecuencias. Se entra en impugnación el modelo cultural de desigualdad. Se establece como polémica nacional la discriminación a las empleadas domésticas. ¿Descubrimos que en Chile se discrimina a las empleadas domésticas? Sí, lo descubrimos. O sea, una cosa es saberlo y otra cosa es saberlo. Claro, y efectivamente los cambios culturales se producen así. O sea, de pronto un día yo me doy cuenta que lo que era verdad, era verdad. Y siempre supe que era verdad, pero no sabía por qué nunca me comportaba como si lo fuera. Y ahora nos comportamos como si eso fuera verdad. Descubrimos que discriminábamos a los homosexuales. Lo descubrimos. Descubrimos que los centros comerciales podían ser como excesivamente grandes. Y por tanto como estar en contradicción con la dinámica propia de un lugar. Descubrimos que efectivamente había problemas en la institucionalidad política, que había que cambiar el binominal, que había que modificar las condiciones de las reglas del juego. Descubrimos que había que modificar eventualmente, o al menos discutir, la posibilidad de cambiar la Constitución. Descubrimos que regiones estaban siendo abandonadas y discriminadas por Santiago. Descubrimos eso. Entonces apareció Aysén, aparece Calama. La pregunta que hace Calama es una pregunta que es muy ácida y que si las regiones se la hacen a Santiago nunca hay cómo contestarla. Porque Chile dice, como país, es normal que nosotros nos dediquemos a las materias primas si somos un país rico en materias primas y por tanto tenemos derecho a tener esa riqueza. Suena lógico. Después les voy a contar por qué no es lógico. Pero ya, suena lógico. Pero la pregunta que tiene que hacer la región es súper simple. ¿Por qué el lugar con más plata del país, que es el barrio del Golf, patéticamente conocido como Sanhattan, en Santiago, por qué ese lugar es el que tiene más plata en el país y ahí no se produce ninguna materia prima? De hecho se hace todo lo contrario. Esa pregunta no es tolerable, entre comillas, dentro del sistema político chileno porque no tiene respuesta. El tema de la regionalización plantea un problema muy muy crítico. El gran error de Aysén es levantar el tema y cuando ya tienen las condiciones para producir su propio 4 de agosto, digamos, momento de anudación de un conflicto, bajarlo. Toda la institucionalidad dijo ahí: este es el verdadero ejemplo. Estos son los movimientos sociales buenos. Un movimiento social tiene que apelar a la transformación del país, a la transformación de una lógica. Un movimiento que se queda en lo gremial no es un movimiento social. Un movimiento que dice: mi región está en problema, me dan plata a mi región, se acabó el problema. Eso no es un movimiento social. Eso es lo que los norteamericanos llaman en la ciencia política un grupo de interés.
la gracia del movimiento estudiantil es que la lógica que operaba era otra. A mí el año pasado, yo estaba, además de mi labor como académico, me había metido por gusto a hacer un máster en la facultad del lado, un máster en literatura, y obviamente tuve que dejar de ir y qué sé yo, porque vinieron todas las movilizaciones, entonces suspendí todo el asunto, en fin. Y primero las autoridades estaban bastante reticentes a dar alternativas, entonces me dijeron, no a ti, porque claro, has sido súper destacado en todo este movimiento, sabemos que has estado trabajando, entonces te damos la oportunidad de suspender, pero no al resto de los compañeros, porque entonces, bueno, en realidad era yo y otro grupo de personas. Y dijimos todos, no, entonces no. No, porque los otros no tenemos garantía. Bueno, nunca hay garantía. Entonces, cuando uno se queda en el interés personal, disminuye la profundidad rápidamente. Este movimiento tuvo altura de miras y miró el país, por eso vemos que, si ustedes miran diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, incluso en los peores momentos del movimiento estudiantil, el proceso histórico que estamos viviendo ya modificó los repertorios como las acciones. Aparece Freirina, pueblos que tienen olor a caca, en Chile son muchos, pueblos contaminados son muchos. De pronto, lo que era verdad, se hace verdad, se verbaliza y toma carta de ciudadanía. El hecho de que las AFPs hayan rechazado lo que hizo Nersis, lo que hizo Nersis lo han hecho 500 empresas en Chile, con montos de 3.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, o sea, 4 reformas tributarias. Lo de Nersis era de 8.000 millones de dólares, o sea, 11 reformas tributarias. Bueno, eso se ha hecho muchas veces. Pero resulta que hoy día en Chile no se pueden hacer estas cosas. Ya no se puede. Porque también, hasta el tipo, porque todos estamos en la lógica donde la impugnación de poder es parte de las reglas. Quien tiene menos poder y siente que está siendo abusado por el poder de otro, se revela frente a eso. Entonces hasta las AFP se rebelan frente a Nersis. Se entienden que tienen un derecho a poder tomar una decisión en esa historia. Hoy día estamos viviendo un proceso que es histórico. La mala noticia es que el movimiento estudiantil perdió la capacidad de llevar la vanguardia de ese proceso histórico. No significa que no pueda recuperarlo. Sí significa que ya lo perdió. Quiero ser claro en eso. El gobierno cree que el movimiento estudiantil es la punta de este proceso. El movimiento cree que el movimiento es la punta de este proceso. Pero no lo son. Es fácil darse cuenta cuando el gobierno ha hecho un buen diagnóstico. Si el gobierno cree eso es porque está equivocado, primero. O sea, no tiene la menor idea. Si ustedes se fijan, hoy día las cosas que están pasando ya pasan, comillas, ¿ya?, solas. Pasan en estas dimensiones y pasan solas. ¿Por qué el movimiento perdió esa oportunidad? Dos errores fundamentales. Uno lo cometió la Camila, el otro lo cometió Boric. Primer error, la Camila. Le habían ganado a Piñera, le habían ganado al presidente de la República. ¿A quién se le gana después del presidente de la República? A nadie. Si eres creyente, al Papa. O sea, ¿pero a dónde vaya a ir? O sea, después del presidente no hay nada. Ya ganaste. Tenés que alugar el proceso, ver cómo lo cierran, pero ganaste. ¿Qué dijo la Camila? El verdadero enemigo no es el gobierno. El verdadero enemigo es la UDI, que desde las sombras gobierna este país y por tanto tenemos que atacar a la UDI. Y pasaste una pelea que habíais ganado, o sea, esto es lo mismo. Yo soy hincha de la UDI, supongamos que la U va y gana la Libertadores. Supongamos que gana la Libertadores. Y después va y te toca jugar contra el Chelsea, ¿ya?, la Copa Intercontinental. Y le ganas al Chelsea. ¿Ya? Y tú vuelves a Santiago y el técnico dice: la verdad es que yo no me siento campeón del mundo porque
Yo sé que el mejor equipo del mundo es el Barcelona, y como no le ganamos al Barcelona, no somos campeones del mundo. O sea, es como a pegarle, ¿no? Ya le ganaste al campeón de Europa. No me jodáis, o sea, ya le ganaste, ya te di la copa en la mano, ¿no? Entonces hicimos lo mismo, dijimos, no, ¿saben qué? Ahora es la UDI. Y entonces construimos que la UDI era el otro referente de poder. La UDI tiene una gran ventaja respecto al movimiento estudiantil. Es un partido político. Va a las elecciones. Y entonces, el sistema político se transformó en una energía de transformación, el movimiento, una energía de conservación, la UDI, y todo lo que está en el medio, bolsa de gato. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a votar, los electores les gusta votar por cosas que existen. ¿Ya? Entonces yo llego a votar y veo el movimiento estudiantil, no existe. La UDI, existe. Todo lo demás, no, confusión total, no entiendo quiénes son. ¿Ya? Entonces, me carga la UDI, ya, voto por otro. Ok. Bolsa de gato gana un voto. ¿Ya? En realidad estos cabros son muy desordenados, voto por la UDI. Resultado, la UDI va a crecer en las elecciones municipales. ¿Ya? Y se va a convertir ya no en el partido más grande, que ya lo es, sino en el partido más gigantescamente grande del sistema. El movimiento estudiantil no logró llegar a la arena electoral, no logró llegar hasta ahí. No sé si tenía que haber llegado, pero lo que está claro es que había que llegar de lo social a lo político. ¿Ya? Lo político puede no ser necesariamente lo electoral, pero había que llegar a lo social a lo político. Se avanzó muchísimo, se avanzó y se llegó casi hasta tocar la política por completo, pero no se llegó hasta más allá. Y tampoco se buscó una estrategia paliativa. Hay formas paliativas. Por ejemplo, el movimiento se compromete a desconocer las elecciones hasta que no hayan reformas políticas. O sea, yo no estoy dispuesto a que ninguno de nuestros miembros vaya a candidato, por ejemplo. Cosas así, tomar una decisión. Estoy adentro, estoy afuera. O estoy adentro intermedio. Por ejemplo, hay una fórmula que también se puede hacer, que es decir, mire, vamos a sacar una lista que es una lista de voto protesta. La lista se va a llamar educación gratuita. ¿Ya? En esta lista van a haber candidatos a concejales. Solo a concejales. Usted, si está de acuerdo con nosotros, vote por nuestro candidato a concejal. Ese concejal no va a aceptar el cargo. Ese concejal no va a ser concejal. Ese concejal solamente existe ahí para que quede claro en Chile de que necesitamos transformaciones importantes en la educación. Punto. ¿Ya? Y tú hubieses puesto en la elección municipal, entonces, un candidato a concejal en cada comuna. De hecho, podías haberlo hecho simple. Podías haber puesto en todas las comunas de Chile a un González. Y siempre tú puedes decir, vote por González, y todos sabemos que... Bueno, el segundo error. El gobierno tira encima de la mesa la ley Gispeter. ¿Qué hace Boric? Reclama contra la ley Gispeter. Dice que la ley Gispeter es lo más malo de la tierra, en fin. Todo lo que dice que no puede ser, que están criminalizando el movimiento estudiantil, bla, bla, bla. Resultado, los estudiantes dejan de hablar de educación y hablan de seguridad. Pregúntale a cualquier chileno, ¿con quién prefiere hablar de seguridad? ¿Con Carabineros o con los estudiantes? Con Carabineros. Pregúntale a cualquier chileno, ¿con quién prefiere hablar de educación? ¿Con Carabineros o con los estudiantes? Con los estudiantes. Entonces el movimiento estudiantil se pone a hablar de seguridad. Más aún, la ley Gispeter era una oportunidad, al menos para Boric. Si yo soy Boric y leo la ley Gispeter prohíbe 7 cosas, la promulgan y yo al día siguiente hago las 7 cosas hasta que me detengan. Si me detuvieron en la cuarta, bueno, no es necesario ser las 7, pero hasta que me detengan. Yo quiero estar preso por la ley Gispeter, quiero ser el único preso por la ley Gispeter. Quiero que el movimiento estudiantil quede claro para toda la ciudadanía que fue inventada esta ley para criminalizar el movimiento estudiantil. Era obvio. ¿Te convenía? No, la ley Gispeter no. A tal punto llegó Boric en su obsesión con destruir la ley Gispeter, que en un momento llega a declarar que si retiran la ley Gispeter, el movimiento va a considerar que eso es un avance en la negociación. O sea, no hemos hecho nada de educación,
estamos prohibiendo una ley que no existe, ¿ya? Que la está recién sacando, y si lo logramos, es un logro para el movimiento. O sea, la locura total. Resultado, 2012, los estudiantes universitarios no hablaron nunca de educación. Nunca. Hablaron del lucro, lograron levantar el tema del lucro, lo levantaron porque intentaron a las universidades privadas. Pero no hicieron el trabajo de las 300.000 horas hombre de convicción. Estuve la semana pasada en Valparaíso con las universidades privadas, y uno de los líderes de las universidades privadas dijo una cosa que es cierta. Él era como súper divertido, entonces dijo, miren, yo sé que el lucro no es bueno, pero yo ya no sé por qué. Eso es lo que pasó justamente. Cuando tú le quitas la temperatura a los temas educacionales, el líder, el presidente del centro de estudiantes de la Universidad de Santo Tomás en Valparaíso dice, yo sé que el lucro es malo, pero no sé por qué. Entonces te fuiste con el tema del lucro, apostándolo todo, la comisión del Congreso te ayuda, y de pronto te cierran la puerta y se acabó. Y te quedaste en la calle. ¿Cuál es la razón por la cual te quedaste en la calle? Muy simple. Repertorio. Había un pianista muy bueno, chileno, que no me acuerdo cómo se llamaba, y esto es interesante, que no me acuerdo para ver por qué. Era un tipo brillante, pero solo tocaba Chopin. Y tocaba Chopin, y tocaba Chopin. Se ganó el premio Chopin en Hungría, no sé, 3 veces, que es un premio muy, muy destacado. O sea, nadie era más Chopin que él. Era de tal. Igual que Arroz. Y estaba sumido en la total pobreza, no tocaba nunca en ningún sitio, en fin. La razón, aparte de la injusticia endémica que sufren los artistas en Chile, una razón de fondo, repertorio. Si ustedes traen un niño genio para el piano y se sienta y toca Chopin, y tú dices, hoy no he escuchado nunca nada más sublime, y tú le dices, oye, tírate un Beethoven, no, lo conozco. Y Mozart, no, tampoco. Liszt, no. Entonces, como que viene la decepción, ¿no? Bueno, el movimiento estudiantil no supo hacer más que lo que hizo, que fue mucho, pero no supo hacer más. Hizo esto, conversaciones, foros, charlas, conferencias. Nunca lo consideró como parte de su obra, nunca. Nunca hubo conciencia de lo que se hizo. Esas 300.000 horas hombres pasaron y después el movimiento siguió trabajando sin entender que parte importante de su éxito radicaba ahí, en ese siempre. Hizo paros, hizo tomas, hizo marchas. Ese era el repertorio. Paros, tomas, marchas, paros, tomas, marchas, paros, tomas, marchas. Sacaron los paros, sacaron las tomas, sacaron las marchas, y entonces la sensación que queda es que se acaba el movimiento. El movimiento no hizo el 2.0 porque era difícil, pero había que hacerlo. El 2.0 era decir, hay que coordinarnos. La primera ley de toda acción política, en un sentido, no política sistema político, política cívica. O sea, lo primero que uno tiene que hacer es coordinarse. La primera vez que yo me coordino con cualquiera de ustedes para hacer algo es difícil. La segunda vez es 5 veces más fácil. La tercera puede ser un tema completamente distinto y es 10 veces más fácil. Eso es hacer política, es construir capacidades de coordinación futuras. Si los estudiantes hubiesen diseñado, por ejemplo, voy a inventar cosas, sistemas de asambleas por todo el país, para discutir en grupitos de 50 personas y para construir documentos, y esos documentos después de 6 meses llegan a ser procesados por un grupo y los analiza la CONFECH, con ACER, con cualquier grupo, y los transforman en un solo documento. Ese documento llega al Congreso, por ejemplo, o a la moneda, con 300.000, 400.000 personas que trabajaron en él. ¿Sabes lo que es eso? Eso es la disolución del sistema político en el acto, sin ningún acto de violencia, sin nada. Tú le dices, mire, en ese documento está toda la legitimidad que usted no tiene. Si ustedes se coordinan, son capaces, es muy distinto hacer una toma, para los que les gustan las tomas,
imagínense, pónganse en el lugar del otro. Ginspeter, 6 de la mañana, lunes, teléfono. ¿Aló? Señor ministro, hay una toma en el Barro Borgoña. Ya mande fuerzas especiales y de hacerlo bien. Sacó la llamada. Muy distinto a lunes 6 de la mañana, señor ministro, aparecieron 50 colegios tomados. Santiago, no, todo el país. A las 9 de la mañana en mi oficina. A las 9 de la mañana, el enemigo está dividido. Ginspeter está puteando a un ministro, ¿ya? A los policías, ¿ya? O sea, es completamente distinto el escenario. Con el solo hecho que lo hicieron juntos, al mismo tiempo. ¿Ya? Hacer una toma porque yo soy más rudo que el otro, porque soy más emblemático, porque yo voy antes, soy la vanguardia del proceso, no tiene ningún sentido, porque después la bajáis y es una derrota para el... ¿Cómo se baja una toma? Se baja pensando en cuál es la salida de la toma. Cuando tú levantas una toma tienes que saber cómo sales. Esto es como jugar pool. Si yo tengo la posibilidad de meter en la buchaca una bola, tengo que saber que para meterla tengo que saber que la siguiente bola la voy a por lo menos tocar, porque si no, y quedo pillo con la siguiente, voy a perder. Esta vale 8 y la otra vale 9, quedo con menos 1 en el mejor de los casos. Entonces tengo que saber cómo salir. O sea, esto requiere un mínimo de nivel de estrategia. Esa estrategia existió, existe, existirá, pero tiene que ser mucho más sofisticada y requiere mucho más trabajo. El movimiento estudiantil tiene todavía la oportunidad de estar al frente de este proceso, pero hoy día el proceso histórico que vive Chile ya le está pasando por el costado y va a más velocidad de lo que los estudiantes van. ¿Qué significa eso? Significa que van a haber cambios. Esos cambios, a mi juicio, son positivos. Este escenario termina necesariamente con mayor distribución de poder. El modelo chileno es un modelo de concentración de poder, por tanto esto significa para mí, a mi juicio, la transformación radical del modelo de sociedad y el modelo económico que tenemos. Eso no significa que triunfen ideas, no sé, socialistas, ideas comunitaristas. No significa. Perfectamente podría acontecer que mañana el modelo que se instaure sea un modelo que también sea controlado por la derecha, solo que distinto al que tenemos. Porque el proceso está en transformación. Pero, evidentemente, la derecha, si entiende un poco más este proceso histórico, podría tomar decisiones